Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América, a esta nueva sesión del ciclo Amrica Árabes en América, que en esta ocasión tratará de la influencia del árabe en el español. Tengo que excusar en primer lugar al director general de la Casa de América, Tomás Poveda, que no ha podido, por motivos de última hora, acompañarnos, aunque creo que llegará mientras desarrollamos esta mesa. Nos acompañan y les doy especialmente la bienvenida don José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española, Rosa Isabel Martínez Lillo, profesora titular de Lengua y Literatura Árabes en la Universidad Autónoma, y también como moderador del debate Jesús Ruiz Mantilla, que es escritor y periodista. Supongo que muchos de ustedes se preguntarán por qué organizamos en Casa América un ciclo dedicado sobre todo a las cosas, a temas árabes. El mes pasado se inauguró en esta casa una exposición de arte contemporáneo árabe con fondos de la National Gallery de Jordania. Y con motivo de esta exposición, que les invito a visitar, por supuesto, se organizó este ciclo para tratar un poco de discernir esa influencia árabe en América, motivada sobre todo por una importante emigración a finales del siglo XIX de personas procedentes sobre todo de Siria, de Palestina y de Líbano, que desde luego nunca fue tan numerosa como la europea, pero que está sorprendentemente bien integrada en las sociedades de acogida y que además ha alcanzado una notoriedad y una influencia notables. Baste pensar que, por ejemplo, la primera fortuna del mundo es un iberoamericano de origen árabe, Carlos Slim, o que numerosos presidentes de origen árabe, empezando por Turbay en Colombia, alcanzaron la primera magistratura en sus países. Carlos Menem, Saca, Abdalá Bucaram en Ecuador. En fin, esta influencia árabe tan notoria y tan reseñable es lo que nos impulsó a organizar este ciclo, y una de las cuestiones que también quisimos tratar, evidentemente, al ser el español una lengua común en ambas orillas del Atlántico, fue el tema de la influencia del árabe en el español. No seré yo quien, contando con tan insignes doctores en este tema, les diga nada, pero desde luego cuando Antonio Nebrija dijo aquello de que la lengua es compañera del imperio, pues desde luego no se equivocó, porque la expansión del castellano español en toda América ha sido espectacular, y de la mano de esa expansión pues fueron múltiples vocablos árabes, producto de una convivencia de tantos siglos en la península entre el árabe y los cristianos. Yo no me voy a extender más porque creo que es mucho más interesante lo que nos van a decir tanto don José Manuel como doña Rosa Isabel y, por supuesto, Jesús. Así que, sin más preámbulos, les doy de nuevo la bienvenida a la casa y le cedo la palabra a Jesús Ruiz. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta introducción. Muchísimas gracias a la Casa de América. Yo quisiera empezar presentando a la mesa a doña Rosa Isabel Martínez Lillo, que es una grandísima experta en la influencia del árabe en el español, una profesora de la Universidad Autónoma, y don José Manuel Blecua, que dirige la institución de referencia y líder de lo que es el canon, de si es posible mantener un canon dentro de una lengua tan sumamente rica, variada, creciente
y en expansión como es el español. En este momento de globalización, de autopistas y de mundos digitales donde las palabras corren a la velocidad de la luz, es muy necesario descender al detalle, ¿no? Ya sabemos que el español es hoy una lengua potencial no solo de 500 millones de hispanohablantes, sino de otros tantos que están deseando aprenderla y adoptarla como segundo, como tercer idioma en todo el mundo. Y dentro de eso es conveniente siempre identificar al detalle por los orígenes de muchísimos vocablos que se extienden hoy por cualquier parte y que tienen obviamente su raíz árabe. Para eso, bueno, pues estos dos doctísimos y maravillosos compañeros de mesa nos van a deleitar y vamos a aprender hoy lo que es esa raíz y esa singularidad del árabe en nuestro idioma y la conciencia al decir y al pronunciar ciertos vocablos de dónde vienen para expanderlos de la manera más conveniente posible. Yo creo que don José Manuel Blecua nos puede dar un panorama más general y luego Rosa Isabel descenderá al detalle, sobre todo de la influencia del árabe en Latinoamérica, sobre todo. Don José Manuel tiene la palabra. Yo interpreté que tenía que hablar de otra cosa y me había preparado otra cosa, pero les hablaré de lo que me dice don Jesús. Vamos a ver, esta experiencia de hablar de estas cosas sin saber uno mucho. Miren ustedes, la relación del árabe con la lengua española, la lengua árabe con la lengua española, es una situación históricamente de abstrato, es decir, de dos lenguas paralelas que conviven, lo que se llama técnicamente en lingüística un abstrato, y que está perfectamente delimitado, conocido, y que tiene unos desarrollos muy claros en determinados campos semánticos. La lengua árabe presenta dentro del panorama peninsular, como estudió Federico Corriente en un libro muy famoso en inglés sobre las variedades dialectales del árabe en España, y que está perfectamente conocida, las distintas variedades que existen. Pero también los contactos no solo son lingüísticos, sino también son literarios. Piensen ustedes, por ejemplo, que el descubrimiento de las jarchas por los años 50 demostró que existía una lírica tradicional de origen oriental en la península que se regía por unos principios muy claros. Por ejemplo, ¿qué les voy a decir yo? Que no sepan ustedes. Pero, por ejemplo, el Cegel tiene la última estrofa del Cegel, de la jarcha, el último kuf del Cegel, tiene que estar escrito en una lengua que no sea la lengua culta, sino que es una lengua popular, y se eligen lenguas en contacto con el árabe y con el hebreo, y gracias a eso pues tenemos esos poemías tradicionales del tipo de Baise, mi corazón de mí, ya Rab si me tornará, tal mal el dolor al Javif, enfermo yet Juan Sanarat. Este tipo de poemas, que son los que demostraron que existía un sustrato previo del Ica tradicional, que luego coincide pues, con la llamada a la madre, los trabajos, el campo, las mallas, etcétera, etcétera, que forman el núcleo. Pues bien, la Mugaxaja y el Cegel, todo este tipo de estrofas y de combinaciones estróficas forman la base inicial del desarrollo de la rica romance, de la rica andalusí de tipo romance. Esto por una parte. Por otra parte, pues como es lógico, el contacto, el abstrato entre las dos lenguas produjo múltiples contactos. Estos contactos están perfectamente inventariados en estos momentos.
hay unas 4.500 palabras del árabe que pertenecen a la lengua española y que forman parte de la lengua y que algunas veces ni nos damos cuenta porque se trata de metáforas, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de los ojos del Guadiana, esos ojos no tienen nada que ver con los ojos, sino que es el nacimiento de un río de una manera espontánea. Y claro, el Guadiana tiene ojos, pero en Ágreda, el Keiles, nace en unos sitios mucho más pequeños que los del Guadiana y son los ojillos. Esos ojillos, ya nadie, ese diminutivo, ya nadie puede pensar que eso es árabe. Y en cambio es árabe perfectamente. Anochecer y amanecer son expresiones sintácticas que son árabes y que no son románicas. Se comprueba rápidamente cuando no tienen extensión en las demás lenguas romances. No existe en eso. Como les decía, existe un inventario y conocemos muy bien, Federico Corriente también, analizó las palabras y los pseudo-arabismos del diccionario de la Academia, y eso lo conocemos también. En estos momentos está informatizado el diccionario de Corominas Pascual y basta simplemente poner las órdenes oportunas para encontrar todos los arabismos que existen dentro del diccionario. Saben ustedes que el diccionario está organizado con 9.000 campos semánticos, que son 9.000 palabras básicas del tipo ser, estar, azul, por ejemplo. Azul es otro arabismo, luego lo explicaré. Azul es otro arabismo por eso lapislázuli también está dentro de esto. Entonces estas palabras que están, como les digo, clasificadas en el Corominas y que abarcan campos semánticos muy, muy distintos, desde de expresiones como ojalá, por ejemplo, quiéralo Dios, y por eso no hay en las lenguas romances otro ojalá, porque no puede ser. El olé de los toreros tampoco tiene nada que ver con el olé. En fin, que lo que les digo, entonces las palabras árabes están localizadas fundamentalmente en una serie de campos semánticos. En la agricultura, por ejemplo. Si ustedes abren el Atlas de Andalucía, por ejemplo, encontrarán ustedes las denominaciones de la alcachofa. Las denominaciones de la alcachofa en la zona de Murcia, en la zona de Granada, son los alcanciles, los alcauciles, y entonces se ve perfectamente las distintas variedades de las denominaciones árabes dentro de la península. Si ustedes comparan esto con los Atlas de América, verán rapidísimamente qué extensión ha tenido, cómo viajaron, no viajaron, etcétera, etcétera. Les decía lo de azul, porque azul es un ejemplo muy bonito, porque luego va a aparecer con mucha frecuencia en el español de América como simbólico. El azul es muy importante en el color en las lenguas orientales, porque es el color del luto. Vestí de azul, dice el poema de Seferis, que le interesó tanto a este poeta que les quería yo haber hablado de colocarles el rollo, estaba yo entusiasmado. Pues el azul es un color, viene de una forma vulgar del árabe, que a su vez procede del persa. Como tantas palabras del árabe no son todo arabismos, sino que formas árabes lo que registran son formas persas. Es constante la presencia del árabe en la vida cotidiana. No sé, bueno, les voy a poner un ejemplo para que no se les olvide nunca. Y es el más sencillo, porque estamos todos pisándolo en estos momentos y pisándolo aquí. Madrid es un arabismo, como demostró Jaime Olivera Sin en un libro precioso, La historia del nombre Madrid. Madrid es un arabismo que recoge la tradición que también existe en otras ciudades de España y que existe sobre todo en los desiertos, que es la tradición de recoger las aguas subalveas a través de unos depósitos que permiten el traslado y el transporte. Lo que en Madrid es precisamente un sistema de canalización de agua. No tiene nada que ver con madre ni con nada de todas estas cosas que se dicen habitualmente.
Es tan importante el sistema de captación de aguas subalveas de Madrid, esta técnica árabe, para que se hagan ustedes una idea, es que cuando la Telefónica tuvo que poner los cables en Madrid, utilizó los mismos conductos, las mismas galerías que habían utilizado los árabes para el transporte del agua. Imagínense qué vitalidad y qué extensión tiene que tener esto. Pues claro, aquí aparecen elementos pues, de la técnica hidráulica, aparecen léxico de todo tipo, de cañerías, etcétera, etcétera, en relación con este asunto. Pero no olviden eso, no olviden ustedes que en estos momentos estamos pisando un sistema de galerías subalveas que es el sistema de canalización del agua en Madrid por los árabes. Con un ejemplo así se dan ustedes cuenta que es que vivimos realmente el arabismo todavía. Pues como les decía, el Corominas informatizado permite controlar perfectamente la estructura de los arabismos peninsulares, los mozarabismos lo mismo, y lo mismo ocurre con los atlas lingüísticos. La geografía lingüística permite ver perfectamente estas cosas. Y después, claro, hay algunas cosas que están perfectamente estudiadas de manera individual. Eso de los ojos del río que les he contado, son abundantes. En la Enciclopedia Lingüística Hispánica tienen ustedes perfectamente estudiados los arabismos. Y después ya si se remontan, hay libros maravillosos en la Biblioteca Nacional. Ustedes tienen, por ejemplo, una encuadernación doble de Pedro de Alcalá, del Manual de Confesión, de 1508 o 7, el Manual de Confesión y el Diccionario. Están ahora agrupados en un solo ejemplar, pero antes encuadernados en un solo ejemplar. Pues bien, esto es un manual para confesar a gente que habla árabe o mozárabe. Y los pecados se repasan a través de la confesión. Es un libro maravilloso, absolutamente maravilloso. Si lo ven ustedes, es de las cosas más asombrosas que puede existir. Y es el unirse, que también va a aparecer con las lenguas indígenas americanas, el unirse la técnica de la confesión con un léxico, unas costumbres completamente distintas. Eso que le preguntaban a los indígenas en América, por ejemplo, ¿has hecho fuego nuevo? ¿Has engañado con los aguacates? Todo ese tipo de cosas. Hacer fuego nuevo es muy peligroso, por una serie de cosas que no les voy a explicar ahora. Entonces, lo que quería decirles con todo esto es que desde el punto de vista de la vida hispánica, el elemento árabe se configura como el elemento hebreo, como uno de los elementos básicos de esta sociedad, que, como decía don Américo, era una sociedad que tenía tres patas, que tenía las cosas extraordinariamente claras en la convivencia. Entonces, ese tiene aspectos culturales del tipo de la literatura tradicional, tiene aspectos léxicos que están representados sobre todo por una serie de campos semánticos, donde también está la medicina, por ejemplo, las grandes traducciones científicas. Hay un libro de Berta Rodríguez, de Berta Gutiérrez Rodilla, la profesora de la Universidad de Medicina de la Universidad de Salamanca, donde en La aventura del saber ella utiliza los elementos árabes que se traducen, las tablas árabes que se traducen, por ejemplo, para las pesas y medidas de las recetas de la Edad Media. Ese es un libro preciosísimo. Si pueden ustedes, échenle un ojo encima. Bueno, pues como les digo, son determinados campos que van desde la agricultura a la hidráulica o a esto, y que después, como es lógico, pues pasan a América. Hay mozarabismos en América y hay iglesias mozárabes, como saben ustedes, pues nada más salir de México un poco más adelante hay iglesias mozárabes. Entonces, pues, ¿qué les voy a contar? Otro día les hablaré entonces de la poesía de los turcos, de los jóvenes turcos que llegaron se llamaban turcos porque llegaban con pasaporte turco, pero perseguidos por los turcos, es decir, que no eran turcos, sino todo lo contrario, y al revés, como contaba este poeta amigo mío,
había un letrero en su pueblo que ponía "no se admiten turcos". Era la clase estigmatizada, de una clase social estigmatizada, dura, y tuvieron realmente grandísimos problemas. Y ya me quedo, ya les he dado la lata bastante, y ahora le dejo a ella, que sabe de verdad, que les explique a ustedes las cosas. Muchísimas gracias, profesor Blecua. Y ahora, bueno, tiene la palabra Rosa Isabel Martínez Lillo. Muchas gracias. ¿Se oye bien así? ¿Se oye? Muchas gracias a todos por venir en esta tarde primaveral madridí, o majority, como sería en árabe. Esta tarde que en el Cono Sur, allá en América, en Iberoamérica, es de otoño ya. Muchas gracias al presentador, a la dirección de Casa América, a las personas que me han contactado para que hoy pudiera hablar aquí y, naturalmente, al doctor Blecua. Como pueden ustedes imaginar, yo ahora mismo me siento muy pequeñita a su lado. Era uno, vamos, y sigue siendo, naturalmente, una de las grandes personalidades, uno de los grandes maestros que yo admiraba cuando estaba en la universidad. Naturalmente no se acordará de mí, pero en alguna conferencia coincidimos. Y bueno, me ha hecho muchísima ilusión verle tan jovial, tan, pues, como siempre, con ese espíritu tan abierto, tan tolerante, con esta dicción tan bella, esta cadencia que tiene al hablar, esta manera de transmitir los conocimientos tan interesantes. Entonces, ya les digo, estoy muy ilusionada, pero a la vez intimidada, porque hablar al lado de la máxima autoridad del español en España es un compromiso, es ardua tarea, se lo aseguro a todos ustedes. Dicho esto, yo les contaré de qué voy a hablar. Yo pensaba versar mi dirección, hablarles sobre la cuestión de los arabismos, básicamente en Iberoamérica, como ha pasado toda esta herencia de la que él nos hablaba, y fundamentalmente en Chile, que es la realidad que más conozco. En Chile, y digamos, situándome, ubicándome en dos ámbitos. Por una parte, el uso más coloquial, el uso, digamos, diario de los términos de los arabismos, cómo utiliza la gente de la calle los arabismos o no, y dentro de ellos cómo los ven, cómo están considerados por las sociedades de origen árabe y las sociedades que no son de origen árabe. Esto es cuanto menos ilustrativo y puede ser sorprendente. Y luego me iba a centrar en el ámbito literario. Me hace mucha ilusión saber que él también iba a centrarse en el ámbito literario. Yo espero que luego nos hable, aunque sea un poquito, de un poeta colombiano de origen árabe que trata también el tema árabe. Y al final yo les había traído una foto que quizá les sorprenda en las fotocopias que les he dado, una foto, bueno, que en principio no puede tener no tiene por qué guardar ningún vínculo, ninguna relación con el tema de hoy de los arabismos, pero luego les voy a explicar el porqué. Es lo que yo llamaba una instantánea de un arabismo viviente, un arabismo que se mueve. Él ha hablado también de la, digamos, la dimensión social del arabismo, de los términos de origen árabe, en general de la lengua como un ente vivo, la lengua como un ente que también nace, se desarrolla, quizá muera o no, se transforma, tiene contactos con otras lenguas, etcétera. O sea, todo lo referido al factor básicamente social de la lengua. Yo también al final voy a centrarme en ese tema. Siguiendo entonces el cuadro que yo les presentaba, comenzando ya directamente con las características comunes, bueno, pues hay que decir que los arabismos que pasan a Sudamérica, o los arabismos que se emplean en Iberoamérica, porque a ellos les gusta más el término Iberoamérica, guarda cada uno una identidad dentro de su sociedad. Quiero decir, no es lo mismo o no se utiliza de la misma manera un vocablo, un término de origen árabe en México que en Argentina, que en Brasil, que en Chile, que en Paraguay. Cada uno tiene sus características, digamos, peculiares, cada uno ha sufrido o ha experimentado una historia, ha evolucionado de una manera y cada uno se ha vinculado naturalmente con la sociedad donde se habla y con las lenguas indígenas de la sociedad donde se habla.
De los vocablos más extendidos, pues ya ha hablado también el profesor Blecua de los topónimos, los arabismos que se utilizan para la ingeniería, para la agricultura. Esto va a ser una realidad, se van a utilizar también ese tipo de arabismos en general. La onomástica es otra cuestión muy característica, pero en este sentido hay que decir que, claro, cuando los nombres árabes, o de origen árabe, mejor dicho, pasan con los emigrantes, como decía el moderador, el presentador, del lugar de origen, de lo que se llama en árabe el Sham árabe, o sea, Líbano, Palestina, Siria, podríamos incluir algo de Jordania. Estos emigrantes viajan a Iberoamérica, ahí sus nombres sufren grosso modo, dos líneas de adaptación. Por una parte, se españolizan, Abuad, pues Awad o Abad. Por otra parte, se cambian, si son difíciles, por ejemplo, de pronunciar, o en la lengua de llegada el oído, digamos que no se hace. Por ejemplo, Tapia. Tapia en Chile es un apellido de origen árabe porque es la transformación de una palabra árabe, de un cambio. Eso también es uno de los puntos más importantes en este sentido. Centrándome ya en la realidad cotidiana de Chile, bueno, hay que decir, primero, dar las gracias a mi querido amigo el profesor Mijovilovich, que ha hecho un trabajo de campo con 20 personas, de las cuales 4 están vinculadas directamente con la gastronomía. Pues dicho esto, hago el inciso de que los dos ámbitos en que se utilizan de una manera más cotidiana, más usual en el día a día los arabismos son, por una parte, en la música, en el hecho musical, en el hecho artístico, básicamente musical, y por otra parte en la gastronomía y todo lo vinculado con el mundo de la cocina, de la alimentación, del entorno familiar más íntimo, donde uno se nutre. ¿Y por qué? Pues aquí ya tenemos que referirnos a una cuestión de la identidad. Tanto el hecho estético de la música, la importancia del hecho acústico, de la cadencia, de lo musical en el árabe, como la dimensión de lo gastronómico, el hecho de la nutrición, de compartir un plato, compartir la alimentación, ponernos todos alrededor de la mesa, son dos de las características que siguen identificando a las sociedades de origen árabe. Quizá sabiéndolo ellos o no, pero esta es la realidad que yo he vivido con ellos y la que también he conocido más a tenor de las lecturas, también a tenor de o después de las lecturas de los escritores árabes. ¿Qué ocurre? Pues miren ustedes, ocurre algo singular y que puede resultar divertido. Los chilenos de origen árabe, la mayoría de los chilenos de origen árabe son palestinos, la mayoría vienen de Palestina, no tienen noción, aun siendo gente culta, profesores universitarios, escritores, no tienen noción de lo que es en realidad el arabismo. Tú les nombras la palabra arabismo y no saben muy bien a qué se refiere. O sea, no lo han conceptualizado o no lo han asimilado de esa manera. Ellos utilizan palabras árabes, pero lo que es el arabismo en sí no lo tienen aprendido como tal. ¿Qué ocurre también? Que ellos hablan español, hablan castellano, y los que son de origen árabe mantienen o emplean su árabe dialectal en el ámbito casero, en el ámbito familiar y básicamente en el ámbito de la cocina, físicamente. Entonces yo he tenido experiencias en este sentido muy significativas, porque estando en Chile, por ejemplo, o estando en Brasil, ¿qué ocurre? Bueno, pues yo estaba hablando con los profesores en el salón, llegaba un hijo, por ejemplo, entonces ya iban al ámbito de la cocina, pasaban del salón a la cocina, y en la cocina, físicamente, en el hecho físico, en la sala de la cocina, se ponían a hablar en árabe. En árabe, quiero decir, en su variedad dialectal. En este caso en Chile, en dialecto palestino, la experiencia en Brasil fue en dialecto libanés. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque es su ámbito, su entorno más íntimo, más personal, y es donde ellos son como se sienten. Pero ya digo, conceptualmente ellos no vinculan los arabismos con la lengua que están hablando en español o en árabe. Hay una cuestión muy curiosa en este sentido y es la palabra alfajor.
luego me detendré en el alfajor, lo que yo he llamado jocosamente, creo que nacimiento, niñez, adolescencia, juventud y actualidad alfajor, porque alfajor, la palabra alfajor, el término alfajor, yo creo que es el que mejor resume lo que es la realidad de un arabismo en Iberoamérica. Pero bueno, luego lo tocaré más en concreto. ¿Qué pasa con los términos que decía relacionados con la cocina, con lo gastronómico, etcétera? Bueno, repito, los árabes quizá no son conscientes de la cantidad de arabismos que hay en esa lengua española, en este caso en Chile, que ellos utilizan, y las comunidades no árabes, o sea, los chilenos de origen no árabes, que es entre los que se ha realizado la encuesta, el pequeño trabajo de campo, pues sucedió que no solo ellos identificaron muchos arabismos como alacena, alcuza, malaya. Malaya es un caso típico o atípico porque no es que provenga directamente del árabe, sino que yo creo que ha habido una fusión con la malaya, que es un plural del manto beduino que llevan las mujeres, y la malaya que puede ser, según he leído, un guisado de carne, un guiso de carne. La malaya, como lo utilizan los chilenos actualmente, es un paño para la cocina. Yo creo que es un ejemplo de palabra híbrida, híbrida en este sentido. Pues los consultados decían, reconocían alacena, alcuza, malaya, y luego lo sorprendente es que empezaron a decir términos quizá cuyo origen desconocía, pero ¿acaso debido a lo onomatopéyico o a lo exótico, ellos relacionaban con algo que no era típicamente español y que para ellos provenía del árabe? En este sentido, ¿qué va a ocurrir? Que muchos van a creer que términos originales, por ejemplo, de origen quechua o aymara o mapuches, los van a vincular las sociedades de origen no árabe con términos árabe. Es curiosísimo. Y ya empezaron a decir los consultados: tenedor, cuchillo, cuchara, espátula, cucharón, sartén, tostador, paila, que yo creo que es un derivado de paella, en Chile, creo yo, olla, mortero, tetera, bandeja, pote, bol, asadera, espumadera, molde, uslero, salsera, taza, plato, copa, vaso, colador, azucarero, mantel, azucarero si proviene, mantel, etcétera, etcétera. De alimentos y especias reconocieron directamente, claro, las albóndigas, el almud, la albahaca, el azafrán, el azúcar, pero es sorprendente la cantidad de términos que ellos asociaron con lo originalmente árabe y que no es. Por ejemplo, haba, cazuela, sopa, croqueta, marraqueta, pan de marraqueta, ajiacó, almeja, sopa, masa, cocimiento, pimienta, curry. El curry lo asocian con lo árabe, quizá por lo oriental. El queque, el diminutivo de panqueque, del bollo, el bizcochito. La hojuela, y ya desde la hojuela, pues todo lo relacionado con el dulce, con la dulcería. 1000 hojas, fricasé, postre, dulce, polenta, maicena, entremés, galleta, choclo, que es una palabra típica, claro, de chilena, papa, nata, leche, queso, flan, etcétera, un larguísimo etcétera. Quiere decir que lo que no reconocían ellos como originalmente español, lo vinculaban directamente con una palabra de origen árabe, con un arabismo. O sea, es el caso, yo creo que básicamente opuesto al de los chilenos de origen árabe. Instrumentos musicales, pues aquí fundamentalmente ocurrió lo mismo. Vinculaban con el árabe o reconocían con los en tanto que arabismos el tambor, el timbal, que también tiene algo de latinismo, con el laúd propiamente árabe, el rabel, que es un desvío del rabab o de la rababa o del rababa, ya veremos también después, y un larguísimo etcétera de nombres que cuanto menos a ellos les parecían exóticos. Cultrún, charango, quena, trombe, pandero, tormento, tombón, bombo, cencerro, bongo, tumbadora, platillo, o sea, una serie de nombres de objetos musicales, de términos relacionados con la música, que ellos vinculaban con
el ámbito árabe, cuando naturalmente la mayoría no tienen nada que ver. Son básicamente instrumentos musicales propiamente de la tierra chilena, que pertenecen a las culturas, digamos, más originarias. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la palabra alfajor, que yo, como les decía antes, es la más característica? Bueno, pues con el alfajor ocurre una cosa interesantísima. Alfajor es un arabismo, nosotros también lo conocemos en España, también comemos alfajores, y en realidad en árabe procede de un nombre que es el hashu, es el relleno, lo que rellena algo. En principio es dulce, pero bueno, puede ser salado o dulce, no tiene nada que ver con el sabor. Pues los chilenos de origen árabe palestinos, estando yo un día en casa del profesor Chaguán y la profesora Marcela Cedán, gente muy culta, profesores de árabe, estaban hablando entre ellos y dijeron, pues vamos a tomar una empanada de hashu. Yo digo, eso es una palabra árabe, es un arabismo, es un alfajor, ¿es el alfajor? ¿Os referís al alfajor? Me dijeron, no, queremos decir una empanada de pino. Las empanadas típicas chilenas son de queso, saladas, o de pino, que es un relleno de carne picada con algo de cebolla, creo. Y yo les dije, no, pero es que el hashu es lo que ha dado en castellano alfajor. El postre, en principio, las dos galletas aplastadas. Y dicen, no, pues para nosotros es el pino. O sea, ellos vinculan o asimilan directamente el relleno con el pino, lo que por otra parte ha de ser, porque luego me enteré de que en Chile pino era sinónimo de relleno, no solamente salado, sino cualquier tipo de relleno. O sea, que parecen que ellos han recogido esa herencia propiamente chilena. Bueno, eso ocurre con los chilenos de origen árabe. El alfajor, en el resto de los países iberoamericanos, tiene un montón de acepciones y de sentidos. Lo he traído, alfajor. En Argentina, por lo visto, cuando habla Borges en tanto que alfajor, se refiere a facón o daga. En Venezuela puede ser una harina de yuca, papelón, piña y jengibre. En el resto de América Meridional, como le decía, son estas dos galletas que tienen una masa generalmente dulce de leche y que provienen en principio de Argentina. Los alfajores más ricos, más suculentos, que más fama tienen, son los de Argentina y básicamente los de La Plata, los de la ciudad de La Plata. De tal manera que yo, hablando el otro día con una profesora de Tucumán, que es una ciudad que está más al norte, Argentina también, cuando le pregunté por vocablos de origen árabe, no me mentó alfajor. En cambio me dijo pashmina, siendo de origen árabe, claro, lo que es digamos, este fluir, este cambio, esta vivencia tan híbrida y que tiene tantos campos y que toca tantos elementos, eso es un arabismo. Entonces, ya digo, la historia del alfajor me parece sumamente interesante en este sentido. En Chile, el alfajor que más fama tiene es el argentino, también lo reconocen los propios chilenos, los alfajores argentinos. Y centrándome ya en la realidad literaria, que es de la que luego espero que nos hable el profesor Blecua, porque él también había preparado una pequeña exposición sobre un poeta colombiano de origen árabe. Pues centrándome en la realidad literaria, como les decía, yo traigo a colación tres escritores de origen palestino, chilenos. ¿Y por qué hablo de estos tres escritores? Bueno, pues porque los tres, digamos, viven los arabismos en su literatura de una manera. La primera manera es la de Sabella, y es Andrés Sabella. Andrés Sabella es un escritor que nace en 1912, muere en 1989, es poeta, pero se conoce fundamentalmente por su novela, por Norte Grande, tuvo un grandísimo éxito, su Norte Grande. ¿Y qué hace Sabella? Pues Sabella lo que hace es dialectiza. ¿Qué quiere decir? Que él coge los términos de origen árabe, en este caso el rababa, como les decía antes, es una desviación del rabel,
Y en vez de llamarlo Rababa, que es como se dice en árabe, acabado con A, él, como lo pronuncia a su dialectal palestina, él escuchaba a su padre hablando en dialecto palestino, que es digamos, el dialecto que hablaban en el ámbito casero y que siguen hablando en el ámbito casero, familiar, pues él lo dialectiza y en vez de escribirlo en árabe, como tendría que escribirse como una A al final, como en el dialecto palestino, en el dialecto shami oriental, esa A se suele pronunciar como una E, él escribe directamente Rababe. Es un ejemplo de dialectización, si existiera la palabra, del término. Una poetisa, Olga Lolas Nasrallah, también de origen palestino, ella sigue viva, nace en 1927, vive en San Felipe, en un pueblecito a las afueras de Santiago. ¿Ella qué hace? Ella arabiza, o sea, utiliza el término más propiamente árabe. Por ejemplo, en uno de sus poemas preciosos, ambientados entre Córdoba y Chile y su San Felipe, habla de albur, es una palabra literaria, es una palabra, digamos, de enjundia, de importancia estética, literaria, con mucho sentido, con mucha historia, y habla del muecín, cuando lo más normal hubiera sido, digamos, lo más usual, del almuédano o almuecín, en principio, en cualquier caso. Ella habla de muecín. ¿Por qué? Porque ella eleva su árabe al árabe más puro, al árabe más fusha, de una dimensión literaria, digamos, superior, más alta, excelsa. Y al final les he traído un ejemplo de un escritor, sigue vivo también, nace en 1933, pertenece a la llamada generación de los 50, de los 57, Walter Garib. Walter Garib lo que hace es aljamiar, si existiera la palabra, el vocablo, igual el profesor Blecua luego me llama la atención. Él ha hablado, claro, del mestizaje, en el ámbito literario, del cegel, la muasaja, la jarcha. Por cierto, la jarcha es el típico ejemplo que utilizo yo siempre en clase, aquí tengo algunos alumnos, queridísimos alumnos, para hacerles aprender el verbo jaraya. Jaraya en árabe significa salir, como decía él en el cegel, es la salida, es la última estrofa. Y yo lo pongo siempre de ejemplo, jaraya, proviene de jarcha, para que se lo aprendan, y parece que da resultados. Bueno, pues ¿qué es lo que ha hecho Walter Garib? Pues Walter Garib, en una novela que es, ¿cómo llamarla? Es originalísima. Él habla del empleo del castárabe. Él lo que realiza es una fusión entre el árabe y el castellano, dice él. No habla en términos de español, sino de castellano, en su obra que titula La alfombra mágica. Entonces él, además de que utiliza sintaxis, digamos, a la árabe o términos fonéticamente a la árabe. Saben ustedes, por ejemplo, que los árabes no pronuncian, no es que no puedan pronunciar, pero en la lengua árabe no existe como tal el sonido P, la letra P. Luego es verdad que en dialecto se forma, hay una manera también de escribirse, etcétera, pero no existe en el alfabeto árabe, digamos, estándar o oficial, fusha. Bueno, pues entonces los sonidos, el sonido P, en boca de un árabe suenan como una B. Al árabe le cuesta pronunciar la P y lo pronuncia como una B. Él va a escribir así. Pero no es eso solamente, sino que va más allá. Incluso él emplea términos árabes, términos tanto dialectales, digamos, a la dialectal palestina, porque él es también de origen palestino, o en lo que sería en árabe más oficial, más fusha, más puro, mejor árabe, y los lleva directamente a su obra. Y así los escribe, de tal manera que en un ejemplo muy divertido para el que sepa árabe y, bueno, sorprendente o que llame la atención para el que no lo sepa, pues nos viene a decir: Aziz, que es un personaje, significa querido, hablando, recordando, rememorando su llegada de Palestina a Chile, dice: Bara, ayudando a engalanar Banat,
he puesto entre paréntesis el sentido en árabe para la persona que no sepa árabe, banat son chicas, todas bellas de este pueblo, Magdalani, que es el apellido, siendo vuestro haddam, en árabe sirviente, ya utilizo un término directamente árabe, siendo vuestro haddam, desea que distinguidas damas ver las maravillas que ha reunido, luego de basando por bahar. Aquí no sé si se refiere al bahr, que es el mar en singular, o bihar, los mares, puede ser tanto un singular o un plural. Lo océano de toda la tierra, en su sidyada, escribe él, ahí utiliza el término árabe bien escrito, no a la dialectal que hubiera sido acabado en E, lo utiliza con A. ¿Por qué? Porque ellos son comerciantes de alfombras, de tapetes. Entonces lo ve escrito y lo sabe, conoce el buen término en árabe, no lo dialectiza, lo dice en árabe, digamos el árabe más puro. Sidyada, mágica, de haber veleado con animales salvajes. Aquí utiliza una concordancia árabe, típicamente árabe, que es que todos los plurales de morfología irregular, que no son regulares y que no son de persona, que no son de ser humano, tienen que concordar en femenino singular. Entonces, claro, lo suyo hubiera sido haber dicho animales salvajes en plural. Él, como tiene en mente la concordancia árabe, concuerda un plural irregular con un singular directamente al árabe. Y dice animales salvajes. Y, jaramilla, lo pone él con una J, en árabe sería jaramilla, que son los ladrones, solo para que ustedes puedan lucir. Ahí también podemos observar esta dimensión híbrida de mestizaje del arabismo, porque lucir o lucirse se utiliza más en Iberoamérica que en España. En las Canarias también en algunos sitios, pero en la península no tanto. Lucir, cueyese es un término que propiamente es árabe dialectal egipcio, que utilizan también los palestinos para lucir bellas. O sea que, resumiendo o españolizando quizá el fragmento para que ustedes lo entiendan mejor, hubiera sido algo así como para ayudar a engalanarse o a embellecerse o a embellecer a las chicas, todas bellas de este pueblo. Magdalani, como digo su apellido, siendo vuestro sirviente, desea que las damas distinguidas vean las maravillas que ha reunido, después de haber pasado por el mar o por los mares, los océanos de toda la tierra en su alfombra mágica, después de haber peleado con animales salvajes y con todos los bandoleros, con todos los ladrones. Solo para que ustedes, mujeres, puedan lucir, puedan verse bellas, puedan lucir bellas, guapas. Él lo escribe así, tal y como yo lo he escrito directamente. Me parece que es un ejemplo de literatura aljamiada, moderna, importantísimo. Sé que esta novela se ha traducido al francés, pero no he podido leerla porque sería sumamente ilustrativo ver qué ha hecho el traductor francés, cómo ha traducido estos términos, la sintaxis, cómo se las ha arreglado, digamos, para llevarlo al francés y hacer el mismo efecto en el lector, y que surgiera el mismo efecto. Y para terminar, bueno, pues les traía la foto, he incluido una foto que yo he llamado instantánea de un arabismo viviente, entre comillas. ¿Qué es esta foto? Esta foto está tomada de una revista editada en Sao Paulo, en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, que se llama FICR, y la editan en portugués, en español y en árabe. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de una chilena de origen árabe, asentada desde hace muchísimos años en Brasil, que ella se llama Patricia Osés. En cierto momento, ella quiere
recrear, quiere rememorar, quiere hablar de sus orígenes y quiere hacerlo de una manera visual, de una manera física, no con la palabra, sino con la vista, con las fotografías. ¿Qué hace? Ella está en Brasil, como digo, va a Santiago de Chile, visita la casa donde vivieron sus padres y sus abuelos. Esta casa, que antaño era casa, luego se convirtió en una tienda de objetos de pesca. Y lo que propone a los miembros de su familia es sacar todos los muebles de una habitación, reconvertirla en lo que fue antaño, hace muchos años ya, el salón comedor donde comían, reconvertirla en salón comedor, pusieron una mesa, habilitaron la mesa, bueno, una con 2 añadidos, 3 mesas, ahí se juntó toda la familia, como digo, ¿cómo llamarla?, brasileño-chilena de origen árabe. Compartieron unas comidas, unos platos, la cazuela, típicamente chilena, pero a la árabe, porque si ustedes ven la disposición, los colores, etcétera, todo es al árabe, y fue su manera de rememorar, de revivir lo que sería su identidad árabo-chilena, y para mí era la mejor manera de visualizar en una instantánea, en un segundo, lo que es el arabismo en sí, el vocablo, un arabismo que viene en este caso del Sham, de Siria, que pasa a América, que se mezcla con lo hispano o con lo español y que sigue moviéndose, sigue evolucionando y quién sabe dónde terminará. Como digo, esta es la manera que yo he considerado más dinámica y más veraz de lo que es el arabismo, en este caso el arabismo en Iberoamérica. Y muchas gracias por haberme escuchado, por su asistencia. Muchas gracias, Rosa Isabel. Quizá abrimos un turno de preguntas, pero antes yo quisiera preguntarle al profesor Blecua si nos quiere resumir esto que traía preparado con tanto mimo sobre el poeta Quessep, porque ya que estamos aquí y nos quería citar usted en otra, pues mira, ya que estamos aquí reunidos, cuéntenos qué es lo que quiso contarnos. Claro. Por aclamación del público. ¿Y de la mesa? Este es un descubrimiento de un amigo mío, que era el director, que murió desgraciadamente hace muy poco, Nicanor Vélez, que es el director de la colección de poesía del Círculo de Galaxia Gutenberg, y que es el editor, por ejemplo, de los 13 tomos de las obras completas de Octavio Paz. Es una de las personas que más ha trabajado la obra completa de Blas de Otero, que es un tomo magnífico, Valente, Rubén Darío, bueno, unas cartas de Jorge Guillén. Es un hombre que dedicó toda su vida, es un excelente poeta además, que dedicó toda su vida al estudio de la poesía. Y entonces, entre los poetas colombianos últimos, la generación siguiente a Álvaro Mutis, a Juan Jacobo Cobo Borda, hay un escritor extraordinariamente curioso, interesantísimo. Él consiguió, a través de faxes, de teléfono, reconstruir toda la historia de su vida, y es un turco, es la poesía de un turco, pero claro, es un turco de la segunda generación, de los que su abuelo llega en 1880 a Cartagena con su abuela. Luego leeré un poema nada más para que vean cómo es, y se acomodan mal en Cartagena, en Colombia, y al final se tienen que marchar. Esta gente se llamaba Quessep, y es un ejemplo muy bueno de lo que Rosa les explicaba a ustedes de la neutralización de sordas en las oclusivas labiales, en un hispano que no entiende lo que le están diciendo en árabe. Ellos se llaman Quessep con B, y entonces el funcionario de aduanas escribe Quessep. Pero claro, Quessep no puede ser porque, como ha explicado la profesora, la P no existe en posición final en árabe. Nunca. Y tampoco en inicial, como claro, el ejemplo que has puesto. Entonces estos castellanizan el nombre precisamente por una confusión del funcionario.
les va muy mal en Colombia y se vuelven. Y otra vez el niño pequeño, José Enrique, el padre de Quesep, vuelve otra vez y se instala en la costa. Es un costeño, se instala con los costeños, eso de los textos costeños de García Márquez, y se dedica a pequeños negocios de tienda, pero sobre todo a poner un cine. Gran parte de los turcos que llegaron a los costeños se dedicaron a poner cines. Y en la casa ponían cine. Y este hombre pues era un aficionado, un liberal terrible, enorme, gigantesco. En las guerras de liberales y conservadores tomó claro partido y educó a este muchacho. Tuvo una educación, este poeta turco tuvo una, turco entre comillas, claro, tuvo en su casa una educación. Luego les contaré una cosa, bueno, se la cuento ya. Cuando nosotros decimos esta es su casa, por ejemplo, este es un arabismo del español, es una costumbre social que viene del árabe, porque no encontrarán ustedes a nadie en una lengua románica, ni en inglés ni en alemán, que ofrezca su casa. Pero en cambio nosotros ofrecemos nuestra casa, como contaba don Américo Castro, convencidos además de que estamos diciendo lo más castizo de nuestra lengua y que es lo menos castizo de nuestra lengua. Bueno, pues en casa de Quesep, entonces, el padre conocía muy bien las leyendas, la narración oral de origen árabe, de origen libanés. Estos eran libaneses. Pero se casó con Paulina, por eso el libro está dedicado a su madre. Paulina Esguerra, que era de una familia ya culta de Colombia y que había aprendido poetas modernistas y poetas románticos de memoria. Entonces, este chico crece entre dos ambientes, una oralidad primitiva, primaria, como diría el padre, que es la oralidad que le cuenta su padre, de los cuentos de origen árabe. Lee, mientras tanto, Alicia, bueno, Las mil y una noche, una mezcla muy curiosa de lecturas, los clásicos. Y este hombre va a la universidad. Va a la Universidad Javeriana, y luego estudia un posgrado en el Caro y Cuervo. Llega al curso de literatura, tiene un buen profesor de literatura del Siglo de Oro, y por eso Quevedo está vivo dentro de la vida, es uno de los subtítulos de uno de los libros. Nadie me responde, y Fray Luis Garcilaso, luego, como les digo, Guillén es el poeta que le marca en cuanto a la obsesión de la lengua, y aparecen una serie de temas. El tema del exilio, el tema de la discriminación de los turcos, de los libaneses, el tema de los pájaros, el tema del jardín. El libro se va a titular, las obras completas, Metamorfosis del jardín, porque el jardín, claro, es simbólico, es la armonía por una parte, la pérdida del Edén por otra, el paraíso perdido, los elementos, las rosas, pero al mismo tiempo recoge toda otra tradición de carácter oriental con respecto a lo cerrado, a lo simbólico, todo esto. Y entonces este hombre es autor de una poesía que combina elementos de una originalidad extraordinaria y de una extraordinaria ambigüedad polisémica, porque a la vez las palabras están funcionando dentro de una tradición oriental y de una tradición occidental. Hay una preocupación por la lengua, por el mar, por el exilio, por el extranjero. Claro, el exilio y el extranjero están muy unidos, porque el extranjero es el que va de fuera, llega de fuera, pero ve las cosas desde otro punto de vista. Y en fin, les leo un poema simplemente para que vean que es un tipo de poesía muy original, y para animarle a que leen este tipo de poetas. No se parece en nada a Álvaro Mutis. Álvaro Mutis es la estética del deterioro, es un poeta extraordinario, pero no es claro, la historia de Álvaro Mutis es completamente diferente de la formación es muy francesa en el caso de Álvaro, y este es un poema que está dedicado al padre, que se titula Elegía. Quisiera ver la luna que ha nevado en sus ojos para un dolor o música, bellos países en el polvo,
¿Quién ha visto pasar el tiempo de las hadas? Dadle una hoja de cedro, o melodiosa o blanca. Quisiera ver la luna de nevadas violetas sobre este cuerpo solitario que un día entró en la niebla. Y me contaba en el idioma de su lejana Biblos, donde hay una ánfora que guarda una alondra color de vino. Es que el padre era de Biblos, realmente, no es que es un símbolo, es que es una realidad. El ánfora de color de vino, claro, es lo de Homero, del mar. Quisiera ver la luna callada del que duerme, la soledad de piedra de esa otra Biblos, que es la muerte, porque el tema de la muerte es el otro. Quien se ha quedado a solas con demonios y hadas. Aquí estuvo el Edén, ¿ven? La pérdida del paraíso, solo hay olvido o fábula. La memoria y el olvido es otra oposición. Darle una hoja de cedro de rumoroso azul, el azul que hablábamos antes, para un dolor ocante. Es la piedra, el lapislázuli es la piedra del Líbano, la piedra natural del... Bella palabra de Benut, Benut es su abuela. ¿De dónde es esta rueca mortal, su vino amargo? Vuela, vuela, madeja oscura, que el polvo pide un dátil blanco, los dátiles dichosos, y quisiera ver la luna callada del que duerme, la soledad de piedra de esa otra Biblos, que es la muerte. Pues ya lo han visto, es otro tipo de poesía, completamente, es un mundo poético completamente distinto, original, extraordinariamente interesante, y es un mundo... Es un poeta turco, y es que yo quería que vieran lo que es un poeta turco hoy en Madrid, a las 8 de la noche. Un poeta turco en el ámbito latinoamericano que puede decir muchas cosas y que, como recordaba el profesor Brecua, sí, que es verdad que eran dados a abrir cines. De hecho, en Aracataca, el pueblo que hoy es Macondo para todo el mundo, en la calle de los turcos estaba el cine, donde iba el pequeño Gabo a ver con su abuela las películas, ¿no?